Hairete, antes Kaipasai. Vamos a empezar ahora una serie de explicaciones para poder hacer los párrafos de Genofonte que teníamos pensado hacer durante estos meses. Y vamos a empezar con donde nos habíamos quedado. Vamos a ir a la página 10 de nuestro cuadernillo y vamos a hacer el párrafo 119. Voy leyendo y os voy explicando. Tened en cuenta que antes de ver este vídeo tenéis que haberlo intentado vosotros. Meta de tauta, tisafernes, elcen eis el espontum. Aficomenon de parauton mia triere, alcibiaden xenia te caidora agunta, silabon, irxen en sardesi. Fascon que lewen basileia polemein acenaios. Meta de tauta, bueno, no hay nada que explicar, ya lo sabéis perfectamente, ¿no? Meta con acusativo después de estas cosas. Tisafernes, elcen, eis el esponton. Tisafernes, elcen, el auristo de erjomai, llegó, eis el esponton. Eis con acusativo dirección hacia el helespondo, al helesponto. Ahora viene la frase que es más complicada, sobre todo porque al principio nos van a aparecer una serie de palabras en acusativo que se refieren todas a Alcibiades y que podemos pensar que son el sujeto de la frase, pero como os he adelantado están en acusativo, por lo tanto no pueden serlo, va a ser el complemento directo. No nos vamos a encontrar el sujeto hasta más adelante. Vamos a empezar. Venga, empieza por aficomenon de parauton mia triere alcibiaden, xenia te caidora agonta, silabon, eirxen en sardesi. Aficomenon es el participio del verbo, tenéis a la derecha, fijaros que pone aficneomai. Aficneomai es un verbo de uso frecuente que significa lo mismo que geco, es decir, llegar. El auristo de aficneomai es un auristo radical, lo veis a la derecha, es aficesthai. En infinitivo, el participio sería aficómenos. Quiere decir, por lo tanto, que es un verbo, como veis al terminar en mai, en voz media y va a tener siempre desinencias medias. En el tema de presente, aficneomai tiene una nasal añadida, es decir, que la raíz del presente es más grande que la raíz del auristo. ¿Por qué? Porque el auristo es un auristo radical. El verbo aficesthai de aficneomai, con ese significado de llegar, lo tenemos aquí, aficómenon. Aficómenon, entonces, es un participio, pero de auristo. ¿A quién se refiere ese aficómenon? Es decir, de llegar, habiendo llegado, después de llegar. Pues menon está en acusativo, por lo tanto va a ir con una palabra que también está en acusativo, que es alcibiaden. Alcibiaden aficómenon parauton mia triere, es decir, todo va a ser complemento directo. El núcleo es alcibiaden, es decir, Alcibiades. Aficómenon, después de haber llegado, habiendo llegado, tras llegar, parauton, junto a él, acordaros de las líneas paralelas, ¿no? Que siempre están una junto a la otra, para, junto a, al lado de él. Mia trierei, el dativo instrumental, con una trireme, pues eso, después de haber llegado a Alcibiades, que había llegado junto a él con una trireme, todo esto es el complemento directo. El sujeto es tisafernes, que está en el párrafo anterior y que como es el mismo que el del párrafo anterior, no se menciona, no se dice para nada, pero sobreentendemos que es tisafernes. Entonces, este tisafernes
a Alcibiades, que había llegado junto a él con una trireme, ¿qué le hizo a Alcibiades? Pues esto, silabón, es decir, un participio del verbo silambano, que significa apresar, coger. Silambón, si es de silambano, también veis que es el participio de auristo, es un compuesto de lambano con sin. Al ponerse la sin, la nasal, al lado de una lambda, pues esa nasal se asimila a la lambda y se convierte también en otra nasal. Tenéis el verbo aquí a la derecha, sinlambano. Sinlambano, si lo ponemos en auristo, es sinelabón, sinelabón. Y aquí tenéis el significado, apresar, coger. Pues este Tisafernes, aquí está, silabón, tras haber apresado. ¿A quién? A Alcibiades. A Alcibiades Aficómenon, que había llegado después de llegar junto a él con una trireme, y no hemos terminado con Alcibiades todavía, porque fijaros que hay otro participio que también está en acusativo y por lo tanto se refiere al complemento directo, Alcibiaden, que es agonta. ¿Veis aquí? Agonta. El participio de presente del verbo hago. Hago, llevar, guiar, conducir, ¿no? Entonces, Alcibiades agonta, es decir, Alcibiades que llevaba. ¿Qué llevaba? ¿Qué portaba? ¿Qué tenía Alcibiades? Que tenía xenia, tecai, dora. Tecai siempre une sintagmas o verbos que tienen la misma función. Tecai, el te refuerza el kai, aunque no lo vamos a traducir nunca. ¿Qué son xenia, tecai, dora? Tenéis aquí a la derecha. Las xenia, xenion, tiene que ver con el xenos, que es el extranjero, y la xenia tiene que ver con la proxenía, con las leyes de la hospitalidad. La xenía, por lo tanto, son aquellos regalos, aquellos dones que se llevan cuando iba a alguien a casa de otra persona. Y los dora, doru, son directamente pues dones o regalos, es decir, xenia, caidora son regalos, dones de hospitalidad y regalos. Es prácticamente lo mismo, solo que xenia se refiere específicamente a la costumbre de llevar regalos a cuando ibas a casa de alguien, cosa que, bueno, pues seguimos haciendo. Pues recapitulamos, porque hay un montón de palabras, de expresiones que se refieren al complemento directo, que es Alcibiades, y nos está cambiando el orden todo el rato, Jenofonte, de esta oración por la importancia del personaje, Alcibiades. Entonces, a Alcibiades, el núcleo, Aficómenon, que después de haber llegado, tras haber llegado junto a él con una trireme, agonta, llevando dones de hospitalidad y regalos, silabón, habiéndolo apresado, tras haberlo apresado, eirxen. Y exen, veis ahí a la derecha, eirxe es el auristo del verbo eirgo. Ergo, al ser una gutural, al unirse con la S, con la sigma del auristo sigmático, se convierte en la xi. Lo que significa ergo. Ergo es, como veis también en el dibujo, pues apresar, encerrar, meter en prisión. Pues silabón, acordaros, tras haberlo apresado, lambano era coger, atrapar, tras haberlo apresado, eirxen, lo encerró en Sardesi. Sardesi, Sardeis, es Sardes, la capital de Lidia, pero tened en cuenta que Sardes, como el nombre de muchas ciudades, está en plural, es un pluralia tantum, igual que lo es la ciudad de Tebas, Jai-Cebai, o Atenas, Jai-Acenai. Pues Jai-Sardei, en plural, es en Sardesi. Se declina igual que polis. El plural de polis es polesi, el dativo de Sardes, Sardesi. Entonces, en Sardes, Eirxen lo encerró. Fascon,
y continúa ahora con otro participio. Sin embargo, fascon ya no está como agonta ni como aficómenon, que estaban en acusativo, sino que fascon está en nominativo. Por lo tanto, se va a referir al sujeto. El sujeto habíamos quedado en que era Tisafernes. Por lo tanto, lo apresó en Sardes, fascon. Fasco es el participio de presente del verbo fasco. Fasco es muy parecido al verbo lego. Es un frecuentativo del verbo femí, del verbo hablar, esa raíz que tiene que ver, que se parece al galego, la fala, falar, fabulare. En latín también existe el verbo fari, que es de ponente y que también significa hablar, declarar. Es un frecuentativo, es decir, no solamente significa decir, sino ir diciendo por ahí, ¿no? Ir repitiendo, afirmando. Entonces, fascon se refiere a Tisafernes, porque está en nominativo, es el sujeto, diciendo, afirmando, repitiendo una cosa. ¿Qué? Y ahora, dependiendo del verbo fasco, que es un verbo de lengua, viene una oración de infinitivo. Que lewein basilea polemein acenaios. La oración de infinitivo tiene un sujeto en acusativo que es basilea, del verbo del nominativo, del sustantivo basileus. Entonces, diciendo que el rey, sujeto en acusativo, que lewein, el infinitivo, el verbo de la oración de infinitivo, que luego acordaros que significa mandar o ordenar, diciendo que el rey ordenaba, mandaba, polemein. Polemein tiene que ver con polemos, la guerra, los polemioi, que eran los enemigos, y polemeo, por lo tanto, es hacer la guerra. Hacer la guerra contra alguien con dativo. Por lo tanto, diciendo, oración de infinitivo ahora, sujeto, basilea, que el rey, que lewein, infinitivo, ordenaba, polemein, un infinitivo complemento de que lewein, hacer la guerra, acenaios, contra los atenienses, un dativo que depende del verbo polemeo, haciendo la guerra a los atenienses, es el complemento indirecto. Bueno, la frase, como veis, tiene telita, es bastante complicada, es bastante enrevesada, porque además está cambiado el orden lógico de los elementos de la frase, pero espero que lo hayáis entendido. Por si acaso, intentaré también mandaros una hoja donde aparezca la sintaxis más detallada de todo el texto. Os repito la traducción, ¿vale? Después de estas cosas, Tisafernes llegó al Helesponto y a Alcibiades, que había llegado junto a él con una trireme, portando dones de hospitalidad y regalos. Tras haberlo apresado, lo encerró en Sardes, diciendo que el rey ordenaba hacer la guerra a los atenienses. Bueno, pues eso es todo. Hasta el próximo.